Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más a nuestra mesa de debate, al programa Actualidad a Debate, que cada semana, cada miércoles por la noche, llevamos a sus hogares. La abdicación de don Juan Carlos ha reabierto un debate en España sobre cuál debe ser la forma de gobierno. Mientras las direcciones de los dos grandes partidos, y como se ha comprobado hoy en el Congreso, han optado pues por el apoyo al reinado de Felipe VI, en este caso, bueno, pues apoyando de alguna forma lo que ha sido la abdicación del rey Juan Carlos, pues formaciones más minoritarias, como puede ser Izquierda Unida, como puede ser Podemos, y muchos colectivos en España, movimientos que, bueno, pues han salido a las calles, salían el pasado lunes día 2 exigiendo un referéndum. Lo que queremos preguntarnos esta noche, y que opinen personas de nuestra comarca que defienden una y otra postura, es si la República es una alternativa viable para nuestro país, para España. Y por ello tenemos con nosotros a dos personas, una que defiende en este caso pues la monarquía como forma de para jefe de Estado, y otra que defiende lo que es una república. En este caso, comenzando justo por la persona que tengo enfrente, Luis Juan Gómez, que pertenece al colectivo Úbeda Laica y que muchos de ustedes también lo conocerán porque, bueno, pues ha participado en actos en reivindicación de la memoria histórica también en Úbeda. Pues viene a defender el republicanismo. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches. Y a su lado, justo en medio, se encuentra José Carlos Carmona Barroso. Pertenece a la delegación de Baeza de la Hermandad Nacional Monárquica de España, y como su propio nombre indica, el del colectivo al que representa, viene aquí a defender la monarquía como una forma de gobierno en España. Muy buenas noches, José Carlos, bienvenido a ti también. Y yo quería preguntaros a ambos, ¿la República es una alternativa viable para España? Bueno, pues Luis, sí. O Luis o José Carlos, que prefiráis. Bueno, entiendo que sí, que sería viable, como en cualquier país de nuestro contexto, que es a lo que se suele hacer siempre alusión, y que, aunque en los términos que se pactó la Constitución del 78 ya venía claramente definido el vértice de la pirámide del Estado, con una jefatura del Estado, con las características que se le dio a la restauración borbónica, no quita para que la ciudadanía, en una coyuntura, tal vez viene, digamos, un tanto precipitada, sobrevenida, es decir, que tiene sus ciclos, tiene sus pautas. Entonces, claro, el rey, del momento que anuncia que no sigue, que abdica, pues no es que tenga un calendario dilatado de tiempo y que eso dé pie a distintas opciones y a plantearse un debate social, primero porque las fuerzas mayoritarias en el Parlamento, y además es lo que han procurado utilizar como argumento central, lo descartaban, no se planteaban ni mucho menos cualquier otra alternativa más que el mero hecho sucesorio, que es lo que hoy se trataba en el Congreso de los Diputados. Votar en las Cortes, pues simplemente la ley orgánica de la abdicación, que hasta planteaba alguna duda. Decía alguna persona, bueno, si el rey abdica, ¿cómo sanciona la ley cuando salga? O sea, el acto postrero no es el último gesto, digamos, administrativo que tiene él que abordar, ¿no? Pero eso es, sino ahora, en otras coyunturas, en otros momentos, si hay unos sectores de la sociedad que se plantean que no hay nada que no habilite ese debate. Tal vez sería demasiado prematuro pensar si el debate es sincero, si es honesto, no hay una carga entre sentimental y propagandística y manipuladora, en el sentido de desvirtuar el eje del debate. Hace un poco, fuera de emisión, comentábamos otro referéndum, el del 86, el referéndum de la OTAN, donde recuerdo que allí terminó prevaleciendo otra serie de cuestiones. Se pulsaba desde el propio poder político, si sale el no,
¿quién va a gestionar eso? Era una especie de orfandad a la que se invitaba a la opinión pública. Si no sale mi planteamiento, que sepáis que vamos a estar en una situación rarísima, muy incómoda. ¿Cómo vamos a estar en la Europa del mercado común y a la vez no vamos a estar en las estructuras militares y tal, en las condiciones que se han convenido, que luego ni se aplicaron ni nada? Y aquello terminó volcando la balanza hacia un lado de una manera clara y manifiesta. Las encuestas y los sondeos, que han sido por eso siempre equivocarse a lo largo de la historia de la democracia. Lo que pasa es que yo creo, Luis, que la ciudadanía también hemos madurado un poco desde ese año 66 hasta ahora y quizás ahora no sería tan fácil. No, tal vez eso es, y más que en fin, que tendría un coste muy superior, es decir, que cada cual, si tuviera que defender con un argumentario sólido, y más con todo lo que ha ido rodando en la torrentera de estos años de crisis, sobre todo de crisis económica y sus consecuencias, digamos que hace ya muy sensible a amplios sectores de la opinión pública a no tragarse las verdades dogmáticas que quieran inocularles del poder. Bueno, pues turno de defensa de la monarquía. Vamos a ver, ¿tú no consideras la república una alternativa para España o si lo ves que puede ser? Yo prefiero el sistema monárquico. De todas formas, como siempre se dice, depende qué sistema monárquico fuese y qué república fuese. Obviamente yo no quiero un sistema monárquico como Arabia Saudita, donde sea un sistema autoritario y no se permita un parlamento y tal. Yo lo que defiendo en sí es la monarquía parlamentaria, con unos procesos constituyentes, y que represente a la ciudadanía la monarquía por vía del Parlamento y de la Constitución. Ahora bien, la salida republicana, yo creo que, bueno, tampoco ser monárquico conlleva en sí en ser antirrepublicano con un odio exacerbado a lo que sea la república. Pero yo considero que si hay una institución, como es la monarquía, que conlleva una serie de beneficios para la nación y para el país, como puede ser una conexión histórica y cultural que genere una unión entre españoles, viene bien. Y ya no solo eso, porque eso puede ser un beneficio, ¿no?, más general, pero luego hay beneficios mucho más concretos, como puede ser tener una persona desde que nace para educarla y tenerla preparada para dar los mejores servicios a la alta altura del Estado, a la hora de reunirse con otros jefes de Estado, una neutralidad, porque claro, no tiene su cargo en base a una ideología de partido, entonces pues puede ser neutral, y cuando se reúne con otros jefes de Estado o con colectivos, con cualquier tipo de persona o organización, ya sea española o internacional, no tiene el peso a su espalda de ser un jefe de Estado que le debe algo a un determinado colectivo, a un determinado partido, sino que representa a todo el mundo. Y luego también el tema, ¿no?, pues de que el de estar muchos años en una sucesión previsible hace también que tengan mejores contactos a nivel internacional, pues es una salida muy beneficiosa para beneficiar pues a España en un mundo cada vez más globalizado y que necesita tener una representación cuanto más excelente mejor. Y yo creo que, bueno, la monarquía, gracias a Dios, desde la época medieval que surgió, que tenemos una de las monarquías más antiguas del mundo, después de la japonesa, y hay historiadores que dicen que incluso a lo mejor la más antigua de Europa, que es un patrimonio histórico-cultural. Y luego aparte, pues bueno, se ha adaptado a los tiempos, no era lo mismo esa monarquía medieval donde el rey bastaba con los nobles, la monarquía absolutista del siglo XVI al XVIII, en el que era lo que el rey decía y no había más planteamiento, cuando ya pues surgieron las revoluciones liberales, empezó ya el reinado de Isabel II, donde ya pues es una monarquía que comparte lo que es en sí la legitimidad con el pueblo y entre el rey, y ya a partir del reinado actual pues ya la legitimidad la tiene el pueblo, la soberanía es popular, por así decirlo. Lo que pasa es que hace una delegación, o sea, deja ese poder representativo al rey, porque defendemos que nos representa mejor que a lo mejor un presidente de república, pero al fin y al cabo la soberanía sigue siendo del pueblo.
Luis, tú me imagino que no Sí. compartes esto. Bueno, claro, si lo llevamos en concreto al ejemplo nuestro, al ejemplo español, claro, hay que remontarse en el periodo actual, lógicamente, al mismo inicio de la democracia y a las características mismas del periodo de transición. Procediendo también de una dictadura, la República Portuguesa era dictadura con Oliveira Salazar y Caetano, su sucesor, y hasta el golpe de los capitanes, el golpe incruento de los capitanes, que inicia un nuevo ciclo constituyente, democrático, abierto, con igualdad de condiciones en la concurrencia y con una presidencia de República que ha ido rotando distintos presidentes. En la actualidad un hombre que ideológicamente está en posiciones de derecha, en otra ocasión fue el presidente Soares, socialdemócrata, en fin, que no, la identificación creo que ya no sería tanto el inconveniente. Aquí lo que sí viene a ser un condicionante es el propio marco de la transición, en la que algún autor ha dicho, y creo que acertadamente, que fue el pacto de dos impotencias, es decir, el régimen, la dictadura, se agotaba con la propia figura del dictador. Se inicia un nuevo ciclo, pero ya tiene marcado cuál es la continuidad, la tiene prevista la monarquía. O sea, él se ha planteado precisamente sus 40 años como un interregno entre la república arrasada, el ciclo democrático tan breve, pensemos que duró lo que un mandato constitucional, un mandato legislativo de ahora, un ciclo muy breve, un quinquenio, y ya programa el tema sucesorio en la restauración monárquica. ¿En qué condiciones y con qué características? Las fuerzas que estaban por la democracia, que se juntaba, digamos, la necesidad y el azar. En el caso de las posiciones del reformismo franquista, si podía hablarse de tal, en fin, eran esos sectores que estaban vilipendiados por el núcleo esencial, el búnker, y criticaban de forma muy virulenta, pues, a Adolfo Suárez, la gente que podía preconizar una visión más realista de la coyuntura política en la que estamos. Y ahí sí el rey, es cierto que en esos primeros años toma la iniciativa y sabe que lógicamente no puede plantearse una cosa a medias tintas donde sea un gradualismo de la propia dictadura. No, tiene que inaugurarse un nuevo ciclo y ya está. Pero claro, lo cierto es que la monarquía ya es anterior a la propia Constitución. La monarquía, en cierto modo no de manera apabullante, determina lo que va a ser el siguiente tiempo, las fuerzas políticas que concurren, se hacen muchas concesiones recíprocas, pero entre otras cosas porque no puede inaugurarse un periodo constituyente como tal. Se va a las primeras elecciones, a las del 77, y realmente se está yendo a un ciclo constituyente que va a venir después, pero que no estaba trazado como tal. Es decir, el periodo constituyente en el 31 sí se abre como tal, y va a ser primero la Constitución la que organice el sistema. Aquí viene condicionado, viene mediatizado, entonces claro, ya están reservados una serie de campos, una serie de temas que son tabú, que no se van a poder tratar, no se van a poder tocar, y el ciclo democrático se inicia con esa cuestión. No sería inconveniente en ninguno de los casos, pues, para haber tratado con posterioridad lo que es el asunto de la jefatura del Estado. Decía José Carlos, en cuanto a la tradición monárquica, claro, de siglos, pero vemos que cada país puede tener una tendencia. Un país tan republicano como puede ser Francia, pues también ha tenido sus tendencias de nostalgia monárquica, y todavía hay pequeños núcleos que tienen el delfinato, la sucesión pensada pues, precisamente en un bisnieto de Franco, ¿no? Entonces esa cuestión, digamos, que no es que se cierre el ciclo. El profesor Serrano, José Luis Serrano, catedrático de Filosofía del Derecho de Granada, de la Universidad de Granada, el otro día en una conferencia en Úbeda precisamente planteaba ese tema y decía que la primera constitución republicana, la de la primera república del mundo, que fue la de Estados Unidos, pues el aporte fundamental de ese ciclo que apuntaba José Carlos de revoluciones liberales era que definía al conjunto de los ciudadanos como iguales, nacidos iguales y libres. Ese dato era fundamental, era trascendente. Entonces, las excepciones
implican otra serie de cosas, implican ya una transmisión dinástica del poder, y en cuanto a representatividad no sería una merma, es decir, que los presidentes de la República, si es que se constituye un régimen netamente presidencialista, no es en desdoro de una representación menor o mediatizada que en cuanto a la política exterior le vean un sesgo determinado, no otro, ¿no? También tendría esa función arbitral, moderadora, y no obstante el Parlamento y las instituciones democráticas serían las que harían su función. José Carlos. Bueno, pues ahora sigo con el tema. Hablábamos de la Constitución del 78. Bueno, sí, se pueden hacer análisis si es un proceso que estuviese más o menos dirigido, pero bueno, son cosas opinables y por así decirlo, subjetivas de opinión propia. ¿Crees? ¿Tú no estás de acuerdo en que, bueno, Franco ya había elegido a Juan Carlos como rey de España? Lo que pasa es que aquí por decirlo claramente, vamos. Aquí hay tres legitimaciones las que tuvo el rey. Una es legal, obviamente, por las leyes franquistas que lo pusieron como heredero, pero no se quedó ahí. Claro, entonces no se puede decir hoy en día que sea heredero del franquismo, como se dice mucho, porque luego consiguió una legitimidad dinástica, que era la que le dio don Juan de Borbón cuando abdicó en él, y luego aparte tuvo una legitimidad democrática cuando... La Constitución. Claro, con la Constitución del 78, no el referéndum, y luego aparte, pues bueno, su compromiso democratizador y regenerador del país. Sí, vale, podemos decir que se puede cambiar la jefatura del Estado, por supuesto, y aunque sea muy monárquico de sentimiento y por practicidad, yo admitiría que si la ciudadanía quisiera ser republicana, pues bueno, pues sería un país republicano, y yo seguiría haciendo apología monárquica, pero obviamente respetaría que... O sea, Carlos, tú hubieras sido valiente y hubieras tendido que se hubiera hecho a decir, pues mira, pues en España, hombre, como decía él, en este periodo de tiempo y conforme ha sido la noticia, que ha sido, bueno, pues enterarnos de momento la abdicación, el Felipe VI, en fin, que no hay tiempo material de ninguna de estas cuestiones, y con una mayoría absoluta del Partido Popular que de ninguna de las maneras y en ningún caso va a estar por esa vía según parece y de momento. Pero tú, como José Carlos, como representante de los monárquicos en Baeza, en la comarca en este caso, ¿tú estarías por hacer un referéndum convencido de que...? Es que yo creo que también se exagera, ¿no?, o se le da demasiada importancia al tema del referéndum en sí. El referéndum en sí se hace cada 4 años. O sea, si la gente de verdad... El referéndum lo contempla la Constitución. Claro, sí, no, pero digo, no se me malinterprete, digo en el sentido de que el mejor referéndum son, por así decirlo, la elección al Parlamento. Que si hubiese un peso social verdaderamente republicano, obviamente se votaría partidos como puede ser Izquierda Unida, como puede ser otros que contemplen exactamente el plantear un sistema republicano. Entonces, pues sí, entonces ya ellos moverían los cauces legales para hacer un referéndum, o a lo mejor para poner ellos por su voluntad la república, pero no es el caso. El tema de si, bueno, habría que ceder y tal, al fin y al cabo lo que ahora ha surgido no es un hecho legal significativo, o sea, simplemente estaba en la Constitución planteado la abdicación. Simplemente lo que se ha votado esta mañana es que se le permita abdicar, y como dicen los procesos legales ya establecidos, automáticamente en el hijo, Su Alteza Real, el Príncipe Felipe. Ahora bien, si como postura como monárquico para realzar la institución, si fuese mejor haber hecho un referéndum, ya que las encuestas dicen que claramente podría haber salido un apoyo monárquico en un referéndum, pues puede ser. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto pues tuviese un encaje legal o fuese adecuado. Las personas que defienden estos días, que se sienten más republicanos, incluso, bueno, como muchas feministas, que obviamente lo decíamos con efecto retroactivo, aplicarlo es difícil, pero es verdad que cuesta trabajo en algunas cabezas hoy en día en el siglo XXI entender que ha pasado al hijo menor la corona. Ya sé que en la próxima, bueno, pues a la siguiente herencia, si es que siguiera la monarquía en España, porque
cuesta mucho trabajo el meter, es decir, ahí hay dos princesas que están por delante y bueno, pues los pasos se han saltado y en los términos que está, perdona que interrumpa, es que tal y como está ahora mismo el texto constitucional y con el pavor que tienen las formaciones políticas mayoritarias a tocar nada, bueno, la Constitución... No, tocar ese tema, otras cosas han cambiado. Ese y todo, eso es, cuando ha hecho falta y simplemente, pero en cosa de 24 horas no hubo problema para ponerse de acuerdo para ser 135. Garantes con la Constitución, con los recursos del Estado, garantes del pago de la deuda contraída, de la deuda pública. Entonces, no tuvieron mayor empacho para dar ese paso. Y en los términos que decía, cierto, hace un instante Encarna, es que es así, si ahora mismo se diera la circunstancia que Leticia Ortiz tuviera un hijo varón, pues si no se modifica la Constitución a esta altura, vuelve a repetirse el ciclo, es decir, la sucesión ya no sería el Leonor, alteraría o tendrían que modificar la reforma. Miraba el otro día el texto, no sé si era el artículo 57, el que hablaba todavía de que prevalece tal sobre tal, y entre otras cosas la primogenitura primero y en segundo lugar el varón sobre la mujer, así de claro y sencillo. Está así en el 78 y claro, el que le contamos a una generación que no vivió la coyuntura del cambio de régimen y tal, que desde amplios sectores pues muchas veces se dice que perdura, y con razón, que perduran muchas cuestiones del régimen anterior en cuanto que ha habido asuntos tabú. Porque tú eso cómo lo valorarías, José Carlos. Lo que pasa es tú eres un chaval joven del siglo XXI. Sí, lo que pasa es que muchas veces es la imagen que se vende de la monarquía. Se vende como que son unos privilegiados que se les regala su posición, y sí es verdad que en algunos momentos y en algunas situaciones pueden tener, por así decirlo, cierto privilegio, pero son más las obligaciones. Claro, el prácticamente no ser dueño de tu vida, sino dar un servicio público a toda la ciudadanía. Pueden decir no soy, que no quiero tantas obligaciones. Bueno, sí, pero puede ser, pero otro vendría, porque hay una línea sucesoria y alguien vendría. Pero el hecho la dinastía es por cuna, quiero decir que los méritos que tú tienes es que han nacido ahí, en esa familia, en esa cuna, eso sí es cierto. Claro, lo que pasa es que al fin y al cabo aquí mezclamos dos cosas, que es lo práctico de la monarquía y el hecho histórico. Sí, más sentimental y más... Claro, es como en sí lo que prevalece es pues una unión con nuestro pasado, con los pilares de Occidente y de España. Yo creo que los avances sociales, los avances económicos, los avances políticos son geniales para Europa y para Occidente. De hecho, ahora vivimos en un nivel de vida que hace 100 o 200 años era impensable. Pero yo creo que hoy, en el siglo XXI, lo que pecamos es que, a lo mejor, ese avance, si queremos hacerlo sostenible, no podemos perder los pilares de Europa. Entonces, los pilares de Europa son, al fin y al cabo, uno de ellos son las monarquías como proceso histórico. Si te vas al término de si heredar la corona, que la sucesión, que la jefatura de Estado sea dinástica, heredada, que como que no fuese una cosa en igualdad, al fin y al cabo, en toda la república directamente no elige tampoco el pueblo, al fin y al cabo es un parlamento y hace lo mismo, hace pues una delegación en una persona que ellos consideran la oportuna. Incluso en Estados Unidos hemos tenido, por así decirlo, dinastías presidenciales, o sea, Bush padre, Bush hijo, entonces pues al fin y al cabo yo creo que... es más elegido que un rey. Y porque son castas también, porque se mueven efectivamente lo mismo que hay toreros, hijos de toreros, tonadilleras, hijas de tonadilleras. Dice, ¿se nace o se hace el artista? ¿No? Pues entonces, en cierto modo, en las familias políticas, en el caso de Grecia, pues los Karamanlis, los Papandreou, pues se han ido sucediendo en el poder político. Y ya ni siquiera apellidos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Arnaida, alcaldesa de Madrid, que es su mujer, quiero decir, que es el ambiente en el que también... lógicamente, en ese círculo cerrado, pues se promueven, se cooptan a otros. Pero yo al fin y al cabo creo que lo que hay que mezclar es en sí la democracia, ¿no? Que el pueblo elija, y de hecho lo elige cada vez que se refrenda la monarquía con parlamentos monárquicos. No, en sí el pueblo elige, y a su vez pues hay como una conexión histórica natural, ¿no? Porque al fin y al cabo es como, vamos a poner un ejemplo más básico. Si mi padre hace muy buenos zapatos
y yo he aprendido desde niño a ver cómo mi padre hace muy buenos zapatos, seguramente sabré hacer mejores zapatos que el vecino de enfrente que ha empezado ahora. Porque ponía el dedo en la llaga, decía, nace o se hace. Yo que soy partidaria de que la cosa sea mixta, de que la gente nace, pero también se hace, tú puedes aprender zapatos, pero si tú no das más de hasta donde das, tampoco puedes. Bueno, eso decir, no tú, quiero decir que el que esté aprendiendo zapatos, en fin, que es verdad que tú hablábamos antes fuera de cámara y decías, es que hay un argumento que grimen mucho los más radicales que dicen, claro, es que así ahora tenemos un rey, tiene 3 hijos y los 3 hijos ninguno da mucho de sí, o no es muy inteligente, o no es muy listo, o no es muy, por no decir la palabra que tenemos todos en mente. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿No tenemos que comer con patatas? No, desde luego que la monarquía del siglo XXI se debe adaptar a ese concepto, y si la persona que en derecho dinástico le tocase, si el Parlamento considera que una persona apta, por la razón que sea, se pudiese saltar un puesto o 2. En un caso extremo, en un caso de verdad, que se demuestre que es una persona que no puede ejercer, por lo que sea, la alta jefatura del Estado. Bueno, que digo que no es tampoco el argumento más de mayor peso a la hora de defender. Sí, pero que podría hacerse un cauce constitucional legal para evitar ese problema. Eso en sí no es, como tú has dicho... Ahí sí reformamos la Constitución. Sí, hombre, lo necesario se tiene que reformar, obviamente. Sí, lo que ocurre es que cuando citaba antes esos espacios opacos, esos zonas tabú que no pueden abordarse, es parte de esas mismas características del pacto, del consenso. Es decir, hablabas de la representación, que entiendo que la literalidad no debe ser esa, interpretar que las formaciones políticas, el otro día la prensa decía, el 91% del Parlamento, claro, la representación tan lineal, tan organizada, en estructuras rígidas, donde la disciplina de voto cuenta, y bueno, el que se sale del guión ya sabe que tiene que arrastrar con las consecuencias, pues entonces puede llevar al engaño ese, es decir, bueno, porque ¿a qué se le tiene miedo? Si hay un 90 y tantos %, pues venga, ganaríais por goleada y quedaría aún más legitimada. Hablabas de distintos pasos de legitimación. Desde luego, para mí la válida fundamentalmente no el que viniera de los orígenes del régimen de la dictadura, sino precisamente la Constitución del 78, donde en ese lote va todo también, ¿no? Va, entre otras cosas, la forma de la jefatura de Estado. Pero cuando ves esos modos cortesanos, florentinos, el otro día Florentino de Florencia, no del presidente del Madrid, digo, en cuanto a ese Mariano Cánovas del Castillo, hablando de don Alfredo Sagasta, haciéndose una serie de guiños mutuos, como diciendo, el turno son las dos grandes formaciones, el sistema bipartidista también emana de esta Constitución, no vamos a alterar nada porque nos da miedo, y además, fíjate, están ocurriendo cosas que nos intranquilizan. Pensábamos que iba a ser una europea con un grado de abstención apabullante, ¿no? Fue exactamente igual que el de 5 años antes, en los inicios de la crisis, cuando todavía en el cuerpo social no se sentían todas las consecuencias de lo que es la crisis económica, y que eso produce una serie de desafecciones. Pensemos, por ejemplo, los 400.000 jóvenes cualificados españoles que están fuera de España, que se han ido a buscarse la vida, porque aquí no pueden encontrar trabajo ni encontrar nada, no han votado. Lógicamente, entiendo que no hubieran votado a lo que se encuentra como más representativo del sistema. ¿Por qué? Porque están dolidos, están insatisfechos. No han votado, entre otras cosas, por las molestias que le supone ir al consulado, pedir. Decía otro día una chica en la radio que estaba en esa situación con su pequeño hijo y con su marido. Estaba fuera de España. Dice, si voy, implica que sí, me tramitan toda la documentación, pero rebota en la base de datos de la Seguridad Social, cuando vuelva no tengo cobertura, tengo que reiniciar todo el procedimiento porque estoy ausente. Entonces, en fin, eso te invita también a la desafección, por lo menos a la abstención, ¿no? Entonces, no sería tanto una traslación mimética, aparte que los partidos no, digamos que en sus programas dicen, primero todo, me defino monárquico y no pienso mover un ápice el vértice de la estructura del Estado. O bien, soy republicano y ese tema es prioritario. No, van una serie de cosas, van esos grandes postulados de buenos propósitos, de grandes metas que se trazaban por
la consecución de una vivienda digna, bueno, como postulado constitucional, pues bendito sea. Viendo, eso es. Y entonces, con lo que ha dado de sí después la situación, y cuando tiene un promedio de desahucio, entonces son postulados muy generales, lógicamente de búsqueda o de pronunciamiento del bienestar público, de la consecución del bien común, pero de ahí a su materialización práctica, pues media un abismo, ¿no? Y entonces, ¿por qué los temores a consultar? Está el asunto de las prospecciones petrolíferas en el archipiélago canario. Bueno, ¿por qué no se le puede consultar al pueblo canario para que se defina al respecto? No, tiene que ser una especie de tutela, ya está definido, si quieres no me vuelvas a votar dentro de 4 años, ya tengo mecanismos para luego disuadirte, presentarte la cosa como que o yo el caos, y aunque diga la gente el caos diré, no, de todas formas, el tema de los yo. programas electorales, tanto de unos como sí, de los, todo, de los de en medio y demás, la gente ya cada vez confía poco, la verdad. Claro, pero por eso, sí, pero era un poco, digamos, la discrepancia que hacía con José Carlos, en el sentido de que no hay tanto que buscar digamos, el decálogo, los 10 mandamientos que puede llevar cada partido. Estos son mis postulados y esto es lo que yo voy a llevar adelante. Primero, porque en un alto grado no se va a cumplir. Segundo, eso, son temas que se suscitan, que la vida política puede ser mucho más dinámica de lo que se pretende de los aparatos, y si se silencian, si se frenan esos ímpetus, pues claro, de vez en cuando hay sorpresas. El sistema no se esperaba pues que apareciera una formación política nueva que metiera nada menos que 5 diputados en Europa. Y bueno, se habían dado fenómenos muy peculiares en la época, el caso Ruiz Mateo, Jesús Gil en sus días, pero bueno, era la campanada que daba alguien con 200-300.000 votos, que eran votos pues eso sí que era antisistema, ¿no? Era gente, pues yo que sé, muy friki, por utilizar terminología de ahora, a la que se le podía ocurrir votar a esos personajes, pero ahora eso, o sea, se cuestionan muchas cosas, entonces no pueden despacharlo de manera tan plana. Otro ejemplo, la plataforma antidesahucio en su día promovió una iniciativa legislativa popular reuniendo el 500.000 de firmas, y fue con ellos, con su firma al Parlamento. Pues un partido político en concreto se antepuso, o sea que sobre la marcha dijo, quietos, si ya tenemos nosotros lista elaborado, mejor que lo que está en lo vuestro, tal. No, es que en eso consiste, en que no actúen por ti, sino que si existe en la legislación, la normativa española se contempla esa opción de la iniciativa legislativa popular, pues ese mecanismo se da y encuentra el ciudadano que no es un mero agente pasivo que puede votar o no votar cada 4 años, y si no está satisfecho es como si dice, tienes que optar por un club de fútbol a la fuerza, o bien te quedas en casa, o tienes que ir a comprar a este mercado o al otro, o si no, pues yo qué sé. Lo que se conoce como participación ciudadana real. Eso es, sí. Bueno, antes nos vamos a publicidad dentro de muy poquito, pero bueno, habría esta primera parte, Luis, quiero que la cierres tú, José Carlos. Sí, bueno, pues el tema de los partidos mayoritarios en sí, al fin y al cabo no solo han votado, por así decirlo, la continuidad monárquica los partidos mayoritarios, también ha estado, por ejemplo, UPyD, que tiene el Pueblo Navarro y algún partido más que ahora no me viene a la cabeza, pero al fin y al cabo no se pone claramente en los programas electorales, pero la gente sí sabe todo el mundo sabe que el PP va a defender la monarquía, y que el PSOE, bueno, va a estar ahí entre dos aguas, pero tampoco la va a dañar. Ahí no se sabe, ahora mismo no se tiene muy claro. A saber por dónde salgan, Pero al fin y al cabo, no tenemos que olvidar que la democracia es representativa, no asamblearia, o sea, hay que ir de ley a ley. Si la gente quisiese un cambio de lo que fuese de partido, de gobierno, tal y cual, si no le gustasen los partidos que hay, crea otros procesos, porque la ley está para poder hacerlo. Lo que pasa es que la gente no puede pretender que se cambie lo que grupos minoritarios quieren con unos procesos saliéndose de los cauces legales de España. Y yo también es verdad que cada vez son menos minoritarios, Bueno, también depende cómo lo analicemos. Yo pienso que al fin y al cabo son legítimos en manifestarse como quieran, pero en sí están más organizados, son más reivindicativos que a lo mejor
un movimiento social que se pueda considerar como conservador, que a lo mejor le da miedo salirse de su casa con una bandera de España a manifestarse. Sí lo hace. Sí lo hace. No hay tanta tradición en el mundo social conservador para coger, por ejemplo, ahora sí, el mundo moderno está haciendo que cambien un poco esos clichés, pero como todo es una herencia del pasado, con una combinación de progreso, la persona conservador promedia le cuesta coger una bandera y salirse a una calle a manifestarse. Yo me estoy acordando ahora de Madrid inundado por el derecho a la vida, eso con bandera y con... Son temas mucho más que hieren mucho más a la persona con... A los republicanos les duele también el hiere, lo suyo. Disculpadme que ahora enseguida seguimos hablando sobre este tema y ustedes no se lo vayan porque unos minutillos, muy poquitos, y enseguida seguimos hablando de monarquía y de república aquí en Actualidad Debate. Hasta ahora. Muy buenas noches de nuevo, señoras y señores, y bienvenidos a esta segunda parte del programa Actualidad Debate. Recordarles a todos ustedes que estamos pues planteando una cuestión que además se ha abierto en España tras la abdicación del rey Juan Carlos I y que la estamos trayendo aquí a nuestra mesa de debate en 9 La Loma, monarquía o república, un debate que si no se ha abierto políticamente, de manera social sí que se ha abierto y que está en la calle, en los grupos de personas con los que pues cotidianamente nos reunimos y que defienden una u otra postura. Hemos querido por eso traer precisamente a esta mesa a personas que defienden la república o que defienden la monarquía, en este caso por la parte monárquica José Carlos Carmona y a José Carmona Barroso. Sí, Carmona Barroso. Siempre te digo los apellidos al revés. Y a Luis Juan Gómez, que en este caso defiende la postura republicana. Y bueno, pues nos quedábamos hablando y hablábamos incluso aquí en estos pocos minutos de descanso que hemos tenido del tema que enfada a muchísima gente, que José Carlos, tú apuntaba un poco en la introducción del programa que decía, bueno, que yo sea monárquico no quiere decir que esté en contra o que odie la república y demás. Hay gente que es monárquica y que no, y hay gente que es republicana y bueno, pues tampoco podemos hablar de líderes del PSOE que públicamente y han dicho yo soy republicano, pero en este caso pues voy a apoyar esto y demás, pero hay mucha gente, sobre todo muchas mujeres enfadadas con eso que comentábamos y no quiero volver a ahondar en el tema porque ya lo hemos dicho, en el tema de eso vamos, los hombres todavía con privilegio en el siglo XXI muy mal. Y volvemos a comenzar. Empezaba la primera parte, Luis, ahora quiero que seas tú, José Carlos, el que abra el que abra el tema. Bueno, pues ya que has sacado ese tema, pues voy a hablar sobre ese tema. Hay que entender un poco lo que es el mundo de la monarquía. El mundo de la monarquía es un mundo que se basa en derechos dinásticos heredados y refrendados por las democracias. Y entonces, pues obviamente se tiene que cambiar el que la ley sálica, claro. que se habla muchas veces de ese tema con anterioridad, al final no se ha hecho ni se ha acabado haciendo. Lo que pasa es que España es el problema que tiene España es que sobrelegisla en algunas cosas y otras la olvida. Entonces, pues, en ese tema yo creo que... Perdóname, yo creo que te estoy interrumpiendo mucho, pero ¿tú no crees que también hay temas, como decía Luis, también que sobrelegislan algunas, otras las deja y también hay muchos tabúes? Hay muchos. Y se dejan a propósito en el olvido tenemos complejo también. De democracia de pocos años o vete a saber sí, por qué. Puede ser, pero bueno, el hecho en sí es que una vez que una persona... Eso se puede arreglar ahora a futuro, pero ya tenemos las circunstancias que tenemos. Entonces, hay gente que dice que cómo es que no reina la infanta doña Elena, y tiene una razón de ser muy lógica, porque es que hay unos derechos dinásticos, o sea, ya vimos lo que ocurrió con el carlismo por un proceso mal cerrado, porque cuando una persona nace en un derecho dinástico abierto, no puedes luego decir, ahora que ya te he dado ese derecho como príncipe de Asturias, ahora te lo revierto porque hemos cambiado las normas. No, las normas son hasta el final. Luego ahora se puede cambiar y que ya los hijos de don Felipe
Pues ya sí, Hombre, si tenga ese José Carlos, procedimiento. poderse se puede casi todo. Se han podido cosas más gordas, Sí, pero... todo se puede, pero no es aconsejable. Qué difícil, No es difícil. aconsejable, no es aconsejable. Se puede, con carácter retroactivo no es aconsejable, por los temas dinásticos e históricos. Ahora se puede hacer con vías futuro, y yo creo que ahora se puede abrir esa circunstancia y decir, bueno, pues vamos a quitar la ley sálica y que ya... Pero antes de que cojas esos derechos que tú estás diciendo, porque como ahora pasen los derechos directamente sin haberla cambiado... No, porque ya, por ejemplo, ya don Felipe juró como príncipe de Asturias y ya está en vías de ser rey de España, eso ya no hay que lo altere. Pero, por ejemplo, si naciese un varón, ahora, si tuviesen un varón, pues que ya no tenga los derechos no me sale la palabra, por ser el primogénito, sino que los tenga la futura princesa de Asturias, la infanta Leonor. Pero para eso se tiene que dar prisa, porque puede ocurrir, o sea, no es descartable esa circunstancia, o sea, y para eso tendrían que modificar la norma. Hasta ahora mismo, eso, claro, sí, no habría problema. Entonces sí, se pondrían de acuerdo y en 24 horas reformarían la Constitución. Es lo que decimos, que esa rigidez estructural del modelo monárquico, que tiene su ida y venidas, pero que lo que es la legitimación histórica de las monarquías medievales, como apuntaban en un principio, o de las monarquías absolutistas, que aquí hubo además su tendencia a la vuelta a la andada, es decir, cuando ese personaje siniestro que fue Fernando VII, el pueblo lo ve que llega al deseado, vuelve, y había abdicado sin problemas en Napoleón, para que a su vez Napoleón controlara la monarquía española en su propio hermano. Bueno, pues, ¿qué hace? Claro, se encuentra un sector del pueblo que le está diciendo, esos sectores ultratradicionalistas, apegados al Dios patria y rey, a los fueros, a los viejos fueros, a las leyes viejas y monarquía, le permiten aplastar cualquier atisbo liberal. Se carga la Constitución de las Cortes de 1812 y inicia un ciclo viejísimo. Se reinstaura incluso la Santa Inquisición, por comentar ya un hecho especialmente aberrante, y va a dar lugar efectivamente al ciclo que dices. También al final es lucha de dinásticas de personajes, es decir, estos son mis derechos. Ya había pasado también en la sustitución de una familia dinástica por otra, con el final de la Casa de Austria y el inicio en el siglo XVIII con una guerra civil, precisamente por lo mismo. O sea, ¿quién tiene el derecho? A partir de un rey que no deja herencia, en el caso a un rey que va a dejar a una hija o a su hermano tal, otro pariente varón que reclama derechos, y bueno, pues te desata todo un ciclo de guerras civiles, de oscurantismo, y eso hipoteca la historia del siglo XIX. Entonces, trasladándolo al siglo XX, esa flexibilidad se da en países donde tradicionalmente ha sido monárquico, y un buen día se rompe esa magia, digamos. Sin ir más lejos, el país de nuestra reina todavía, Grecia, la dinastía con su hermano se agotó. ¿Por qué? Pues porque la monarquía se implicó muchísimo con la dictadura de los coroneles. Eso hizo que ya los griegos, pregúntale a los griegos si tienen deseo de volver a la monarquía en absoluto. Muy próximo a ellos Bulgaria, pues Simeón de Bulgaria, cuando cambia la situación política en los países del este de Europa, reclama sus derechos dinásticos y tal. Dice: ciudadano Simeón, si quieres te presenta a las elecciones. Y se presentó y ha sido presidente del gobierno, creo recordar, en un ciclo anterior, no sé si en la actualidad lo está. Entonces, por ahí irían las cosas, entiendo, y sí sería eso, que esa interpretación tradicional aplicada, que guarda toda una serie de vínculos. Hoy veía yo a algunos monárquicos, también impectores, haciendo valer un entusiasmo enorme. Dice, bueno, pero lo eran tanto hasta la víspera, no lo sé, porque algunos columnistas, por ejemplo, muy escorados a la extrema derecha, han estado muy críticos con Juan Carlos, y no sabía si es que realmente tenían ciertos planteamientos republicanos o tal, o no sabía, pero si era eso o era especialmente una posición anti-juancarlista, no antimonárquica. Pero estaban diciendo que cómo va a ser cuando hay una institución que se ampara en el protocolo, en el boato, en la representación, se va a hacer el trámite de la coronación de aquella manera, se va a hacer sin
sin invitar a todos los jefes de Estado del mundo, que sí, que vengan, que tienen que venir y todas esas cosas. ¿Por qué no una misa en los Jerónimos? Claro, están acercándonos a un modelo que ya quedó cristalizado en la Constitución del 78 y que parece inamovible. Hay aspectos, en la otra vertiente que puedo dar mi opinión respecto a mi con nube de laica, en ese aspecto pues también se podía ir a lo mismo, es decir, como se hace alusión a que la Iglesia Católica ha tenido un papel preeminente en la historia de España, pues esa alusión en la Constitución ya perpetúa esa situación privilegiada, y además tienes que el hecho de que se aborde en fechas más recientes pues la posibilidad de tocar el concordato. El concordato viene de un periodo predemocrático, directamente antidemocrático, para ser más claro, y bueno, y se consolida en el 79, y a partir de ahí no se ha tocado ni se tocará, aún estando en sus cláusulas que se revisará, que se denunciará, se derogará en su momento y tal, pero no llega el día. Es una manera de reconocer una situación, un estatus privilegiado que lógicamente se pretende perpetuar. José Carlos, tu turno. Bueno, en algún sentido, de existir rigidez legal o administrativa, no son en sí por culpa de la institución monárquica, pueden ser por coyuntura sociológica o del propio país. ¿Crees que ha marcado de algún modo, o que ha ayudado a que se abra este debate, o que, bueno, con la cantidad de problemas de la Casa Real en los últimos tiempos, el rey cazando, los problemas de su hija Cristina y de su yerno, pues el tema de la separación de su hija, que es gente conservadora, de su hija, que es gente conservadora en este caso, pues tampoco lo vemos. ¿Crees que todo esto ha ayudado un poco a deteriorar la imagen, ya que muchas personas que habían defendido, que eran Juan Carlistas en este caso, ya no vean la cosa? Hombre, con... Es obvio, ¿no?, que la fuerza mediática que se ha hecho sacando algunos temas relacionados con la monarquía ha hecho que la monarquía pierda, por así decirlo, el apoyo, un poco del apoyo unánime que tiene, aunque ahora lo empieza otra vez a recobrar. De todas formas, yo creo que aquí se ha mezclado un poco lo que es la vida privada del rey, con lo que se considera como el ejercicio público del rey. O sea, el rey en su vida íntima, pues bueno, ya no puedo opinar porque es una persona que no tengo trato y que solamente sabemos lo que se dice en los medios de comunicación, pero muchas veces ha habido como una especie de amarillismo, ¿no?, de sacar, perdonar la palabra un poco fea, pero sacar basura para vender más, para tener más audiencia. ¿Concretamente a qué te refieres? Sí, porque muchas veces se han exagerado algunas cosas y algunos programas del corazón y la prensa rosa y la prensa amarilla disfrutan con ese tema, claro, que es una materia se retroalimenta de hoy el rey ha hecho no sé qué, o hoy no la cogió de la mano al reinazo, es que están peleados. Pues eso es mucho deducir. El rey de Ronaldo. Sí, pero bueno, figura pública de algún modo. Pero la prensa rosa ha hecho mucho daño a la monarquía porque ellos lo que quieren es sacar... Bueno, también ha tenido mucho apoyo, porque se sabe que, bueno, pues hasta los últimos tiempos, muy poco se ha hablado y ninguna crítica en plan negativo de la Casa Real hasta hace, vamos a decirlo, 4 días, porque era un tema intocable. Sí, bueno, el pasado era otra coyuntura, pero ahora ya es otro tema diferente. Pues cambiar el cuento porque se ha juntado con muchos temas que han salpicado muchas instituciones, y entonces, bueno, pues sí es cierto, pero la Casa Real, por parte de los medios de comunicación y del periodismo en general, se ha respetado mucho durante muchos años. Sí, lo que pasa es que, bueno, no todo el periodismo es igual, obviamente, como es lógico. Solo es una parte de ese periodismo, porque las cosas se pueden informar y se pueden hablar, pero ya se ha ido a hacer como un ataque personal. Y la gente no es inmune a eso, la gente obviamente se contamina. Entonces, pues, la gente muchas veces ha confundido lo que es la vida privada del rey, que ahí ya no me puedo yo meter, no la conozco, ni con lo que es el servicio público. El servicio público ha sido excelente, eso no hay nadie que lo niegue. El servicio que ha dado este país durante
durante casi 4 décadas. Eso es algo. Pasa que la gente, pues bueno, por ejemplo, el tema de la caza de elefantes, ahí lo que ha sido un fallo de imagen, más que... Sobre todo porque no porque había una foto por medio. Que el príncipe había estado defendiendo todo lo contrario en unos documentales que había hecho y demás, claro, entonces... Pero ha sido más un fallo de imagen que el hecho en sí, porque ese viaje está invitado por una autoridad extranjera, entonces pues bueno, se ha reído en cualquier momento. Depende, tú lees a los ecologistas. Y cuando no, en la taiga siberiana también cazando osos, y entonces también otra autoridad la que invita, pero... No, sobre todo el tema de imagen, porque estando el país como está. Eso es lo que... Claro, pero es lo que decíamos antes de la coronación. Esta monarquía es austera, porque tradicionalmente la corona castellana ha sido austera, pero no olvidemos que una monarquía, y más barata que muchas jefaturas del Estado republicanas, pero no olvidemos que una monarquía, algo de bogato, por pequeño que sea, debe de tener, porque si no pierde su conexión con el pasado, que es uno de sus valores, además de las funciones que pueda ejercer en la actualidad, en el presente. Sí, claro, hablábamos de que lógicamente en la coyuntura actual pues se plantea una revisión de muchas cuestiones respecto a cosas que teníamos muy consolidadas, muy asumidas todos. Yo por mis propias vivencias personales pues entendía la coyuntura del 77 pues que determinadas fuerzas políticas dijeran va a haber 3-4 temas que intocables, entre otros el tema de la corona y tal, vale, y era previo a la Constitución, a que se debatiera. ¿Por qué? Porque previamente iba a haber, o en esa fecha está habiendo una excarcelación de presos políticos, una ley de amnistía y tal. Luego ves con la perspectiva del tiempo que realmente dices, pero ¿quién amnistiaba a quién? Porque en cierto modo ahora cuando ves que se pide información o se intenta sacar somos el segundo país en cuanto a desaparecidos del terrible ciclo de los años 30. Entonces después de Camboya el segundo país, y cuando se aborda ese tema te dicen no, aparte que sí, que el asunto de abrir heridas y tal son temas que molestan, que no se quieren abordar, pero a la vez dice, bueno, será tan idílico como yo había creído que era aquella ley de amnistía. Entonces a quien amnistiaba, a los que no tengan que responder de nada, cuando ese personaje se contesta al apodo de Billy el Niño y que era el terror de los demócratas, la gente que luchaba porque hubiera en un futuro una España democrática, pues no tiene que responder de nada, y como él tantas cosas, dice, bueno, pues los estados no quita, para que cuando se autoamnistían de ciclos aberrantes, monstruosos, puedan luego revisarse esas situaciones, es decir, pues no, aquí hay fraude de ley, porque hay crímenes de lesa humanidad y se pueden tratar, por lo menos se pueden conocer, abordar, si no es pedir responsabilidad a título personal ni nada por el estilo, pero en el caso de Argentina, que se autoindultaron, también el general Pinochet, hablamos de repúblicas, ¿no? Ahí no han sido dinastías, ¿no? O sea, situaciones así, pero bueno, ha habido luego un paso atrás y una vuelta sobre eso. Entonces, decimos que en las coyunturas históricas como la que ahora mismo vivimos, puede dar motivo de reflexión y de balance. Distinta prensa, distintos columnistas pues analizaban en concreto pues una cuestión que en cierto modo sí teníamos mucho idealizado, también la famosa jornada del 23 de febrero del 81, y dice, lo apuntaba el otro día David Torres, un periodista que hacía reflexión sobre ese particular, decía, ya, pero ¿cómo se come que el general Milans del Bosch, que es monárquico de dinastía monárquica de distintas generaciones, pues su abuelo o bisabuelo, sin ir más lejos, fue el que le prestó en el siglo XIX su división a Martínez Campos, porque no tenía mando en tropa y tenía que dar un golpe de estado, pues le facilitó su tropa para que la diera. Un hombre así tan próximo a la Casa Real, el general Armada, que fue profesor suyo, fue un hombre de su absoluta confianza, de su círculo más próximo, era el cerebro del golpe. Luego había sectores ya más pintorescos como el teniente coronel Tejero, y se supone, en fin, que se pudieron superponer distintos golpes, pero que se actuó y que nos salvó y tal, sí, pero lo que habíamos aceptado sin ningún tipo de duda suscita otras dudas. Se hablaba de la división, de la distinción entre vida privada y vida pública, pero claro, cuando ves personajes en la órbita que se han movido muy próximas al rey, hombres de absoluta confianza, muy amigos, se decía después ya, pero a toro pasado, cuando ya habían caído en desgracia, que el rey no tiene amigos en ese aspecto, ¿no?
pues Manuel de Prado y Colón de Carvajal, Javier de la Rosa, el famoso caso de las Torres Quíos, Mario Conde, en fin, los Alberto Cortina y Alberto Alcocer, que apunta y dice, en realidad estos dos últimos, los celebra Alberto, no acabaron en la cárcel a pesar de una condena en firme contra ellos, y nadie se explica muy bien debido a qué clase de oscuros privilegios. Esto viene a propósito del patrimonio, que es otro campo bastante desconocido. O sea, realmente con la asignación, con lo que es el sueldo de jefe de Estado, con la asignación y con lo que pueda haber percibido el jefe de Estado de su propia familia, de herencia y tal, no se sabe si el patrimonio real ha ido creciendo o no ha ido creciendo. Eso en cuanto a la reina de Inglaterra, la persona más rica de su país y probablemente una de las más ricas del mundo. Entonces, bueno, hay mecanismos de actuación en el mundo privado también que pueden, no respecto a un rey, sino también a expresidentes, a una serie de personas que luego, llega el momento, se pueden poner muy susceptibles, si les dicen que son una casta, que pueden constituir una casta privilegiada, enseguida se te pueden poner en guardia, pero no te dan un argumentario convincente para decir que no, que eso no ha podido ser y que hay una transparencia. Ahora es cuando se hablan de las leyes de transparencia. Ahora me gustaría meter también ahí un tema que también se está tratando mucho en los últimos días, y el tema de los aforamientos, el tema de la inviolabilidad, de cómo queda, cómo se está metiendo en este caso la secta, porque es que no hay tiempo, cómo se ha precipitado todo y demás. ¿Cómo valoras tú ese tema, José Carlos? Sí, el tema de la inviolabilidad, cualquier persona que domine el derecho a nivel nacional, a mí me gusta, pero tampoco soy un experto, pero me gusta leer artículos y demás. El tema es que cualquier jefe de Estado, sea rey, sea presidente de la República, tiene por así decirlo, un blindamiento para que no estemos todo el rato, en caso de sus ejercicios públicos, que gente que quiera sacar rédito político si saque... Eso lo entendemos. Yo lo que te pregunto es estas prisas. Sí. Estas prisas, porque el rey no va a delinquir en un mes ni en dos y quieren hacerlo en 3 días. No, lo que pasa es que puede ser que haya partidos o personas que quieran sacar rédito político de denunciar al rey por asuntos que no tienen base, pero que ya salgan en los medios. Porque lo bastante que el rey salga y diga, denunciamos al rey por lo que sea, un semáforo. porque se ha saltado un semáforo. Luego es mentira, pero ya quedan los medios. Ya quedan los medios y ya el daño está hecho. Y yo, por ejemplo, pues, hilándolo con ese tema, en el tema del patrimonio y tal, como bien decía, heredó una fortuna de don Juan de Borbón, y a su vez de lo que tenía su abuelo Alfonso XIII, y luego había medios internacionales que han hecho daño a la monarquía exagerando o no siendo serios a la hora de dar informaciones. Por ejemplo, se decía que el rey tenía una fortuna impresionante de no sé cuántos millones, y eso ha trascendido a la opinión pública, pero luego no ha trascendido el desmentido del mal cálculo que se hizo en ese artículo, porque es que lo que se metía como patrimonio personal del rey era patrimonio nacional, o sea, los palacios, algunos coches, y eso no es patrimonio personal de don Juan Carlos, eso es patrimonio nacional. O sea que si mañana viniese una república, esos salones del trono eso podrían ser usados perfectamente por un presidente de república. Eso no es un patrimonio personal. Entonces aquí se ha mezclado un poco informaciones que una vez hacen daño y después es muy difícil desmentirlas. Entonces por eso a lo mejor quieren blindar cuanto antes a don Juan Carlos, para que en este transcurso en el que abdique oficialmente, pues no aproveche la coyuntura. Sí, el reconocerle cuanto antes un estatus, porque es que va aceleradísimo. Claro, es que hay que hacerlo muy rápido, porque cualquiera puede aprobar esa coyuntura para hacer daño a la institución gratuitamente. Entonces es lógico que quieran darse una rapidez para ponerle un plano jurídico exacto al rey. Y luego además lo vemos, o sea, ni la reina tiene ningún tipo de blindamiento, la consorte o consorte si fuese los derechos dinásticos de una mujer. La infanta, ya hemos estado viendo que no tiene blindamiento jurídico ninguno, porque la infanta Cristina está siendo juzgada por un tribunal común, como cualquier hijo de vecino. Si tuviesen tantos privilegios legales como dicen, tendría que haber ido al Tribunal Supremo, como va cualquier político o cargo público, ya sea un juez, ya sea un político, ya sea lo que sea. O sea,
no hay tantos privilegios legales como los que se dicen. De ese montón de 10.000 que Perdona, José Carlos, pero ¿no crees tú que, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado sí ha hecho un papel activo, proactivo, como se dice ahora, intentando que no fuera imputada con el caso que a la vez al común de la ciudadanía se le hace muy costoso entender? Es decir, pero si mi marido lleva muchos años dedicado a una serie de negocios, nuestro patrimonio, nuestra compra del Palacio de Pedralbes, nuestro tren de vida, y yo lo desconozco, es como el caso de aquella otra señora, pues que había un magnífico coche facilitado por un promotor a su exmarido y tampoco se había enterado, le pagaban los cumpleaños de sus niños, le pagaban incluso las comuniones de sus niños, o sea, entonces, y tampoco se enteraba. Entonces, claro, cierto que puede haber ganas de algunos sectores, tal vez muy minoritarios, se me ocurren más que formaciones políticas o incluso posiciones precisamente no monárquicas y tal, casos tan singulares como ese sindicato, supuesto sindicato donde está, si dices de afiliarte como trabajador a ese sindicato seguro no encuentras, pues que su especialidad es, o sea, tener un equipo de abogados y recurren todo absolutamente, presentan denuncias contra todo lo divino y lo humano. Entonces, bueno, pues sí, podrían ellos hacer ruido con ese tema, pero lo que no queda duda, creo yo, es eso, que esa sombra que se proyecta sobre una institución en ese aspecto y todos los flecos, es decir, los miembros integrantes de esa institución, se pretende que queden amparados. Es decir, que ha habido una intención, lógicamente, que la infanta no quede imputada en ese tema. No es lógicamente, no vamos a eso, es decir, bueno, ¿qué opina la opinión pública en función de eso? Ya está condenado, no, o sea, pero que la gente creo que no se traga ese argumento, por lo mismo que aquella defensa encendidísima, hablo de principios de los 80, cuando se debatía, entonces era la ley de divorcio, también atacaba un pilar básico de la tradición, de las creencias, de las costumbres. Bueno, ¿qué vamos a decir? Cuando hubo una legislación civil en el periodo republicano, se trataba después, en el periodo de represión que siguió, a aquellas personas que se habían casado por lo civil, bueno, las mujeres eran directamente concubinas de sus respectivos esposos, porque se habían casado con arreglo a la legislación, a la normativa que había. En la situación actual eso ya sería impensable, pero hablamos del 81 y recuerdo un concejal de mucho peso en el Ayuntamiento de Gijón, el señor Álvarez Cascos, pues que hacía una defensa encendidísima en contra de la ley del divorcio y va por el cuarto matrimonio, me parece ya, o sea que claro, efectivamente se amolda todo el mundo, la visión que se tiene de las cosas en una coyuntura concreta, todo va cambiando y entonces eso en fin, contribuye, pero sí en cuanto a que la monarquía se encuentra la situación dada y a la vez, claro, tiene que activar una serie de mecanismos pues, para durar y perdurar, ¿no? Pero por su propio instinto de conservación, de supervivencia como institución, y para ello, claro, se arropa de formaciones políticas donde pueden, unas por convicción y otras por sumisión, entiendo, que en un momento determinado te dicen, y no me refiero solo a la coyuntura actual, no, este tema vale, bien, no se toca, pero claro, hay una serie de cosas que terminan consolidando privilegios, no solo respecto a la monarquía, sino a otra serie de cosas. Hemos hablado en materia de enseñanza, de una serie de cuestiones de financiación, pues que ya queda así expresado. El ejemplo ese podía valer, porque los recursos del Estado se ponen de la agencia tributaria hasta al servicio de la recaudación, por ejemplo, para financiar una confesión religiosa, por muy mayoritaria que pueda ser. Lo lógico que ese fenómeno se diera fuera de ese circuito, es decir, que el cepillo, la aportación, el donativo se diera por el feligrés, por el creyente, en su medio, pero no, es del cómputo total. Algo que no casa con la Constitución. Claro, y eso, sí, porque eso es, perdona, al decir que es confesional, ¿dónde queda la confesionalidad del Estado? ¿Dónde queda si hay una proclama? Pero como se definen estereotipos de lo que es español, de lo que es la esencia. Esperanza Aguirre decía hace poco, bueno, al margen de sus cuitas con la policía local de Madrid, decía hace poco, pues... Carlos, hasta que intervenga, interrúmpeme si te veo sin problema. Porque en este caso habla más que tú. Quiero dejarlo que termine el intervención. Acabo con eso, cierto, además es verdad, he derivado de una cuestión a otra y no... tan solo iba a apuntar eso, que ella decía que a ella la habían educado en la fe católica
en el amor a la tauromaquia y en el amor a España. Es decir, que junto a 3 o 4 cosas ya definía el estereotipo de lo que es español, y ya con eso queda todo dicho. Lógico que acabe casi el ciclo nuestro rey, el otro día es la corrida de la beneficencia y tal, porque es parte de la fiesta nacional, toda una serie de cosas, pues yo qué sé, a sectores de la juventud, que el tema de la protección de animales, que la tauromaquia, y menos no le desmientes el tema como diciendo que eso es fiesta nacional, pues le suena algo completamente ajeno, es como si se tratara de yo qué sé, de un mensaje llegado a otra galaxia. Sería... Yo lo que sí voy a empezar es, respondiendo tu intervención, es por el tema de la Fiscalía del Estado. Yo creo que al ser una persona cercana al jefe del Estado, pues se tendrían que mover con cierta cautela. No vale el hoy te imputo y mañana te desimputo porque te imputé demasiado rápido. Hay que tener seguridad y base porque afecta a una institución. Pero si hay una base legal de que hubiese hecho algún tipo de ilegalidad, obviamente vemos que los cauces funcionan. Lo que pasa es que se quería una prisa acelerada, moviéndonos más por los titulares que por los hechos jurídicos, el querer imputar rápido a la infanta. Y luego, pues como todo, pues nos movemos más en consideraciones personales que en consideraciones de derecho. Yo ya no entro en ese tema, pero para imputar a una persona que es familiar del jefe de Estado, ya sea una monarquía o una república, hay que tener una base jurídica amplia para llevar a ese tema. Luego, sí, yo respeto tu opinión en el sentido de sociológico que tienes, pero yo, aunque considero que por encima a lo mejor de la tradición también está la libertad individual, pero creo que también un cierto de tradición combinado con la libertad de las personas también es bueno. O sea, yo creo que la confesionalidad del Estado es un debate aparte, ¿no? Pero dice precisamente eso, que aunque no hay una religiosidad oficial por el Estado, pero sí se puede llegar, pues, a ciertos acuerdos porque se considera que hay una religiosidad heredada y mayoritaria que ha forjado lo que es Europa. Yo creo que hay que diferenciar por un lado eso, ¿no? Lo que han sido los pilares de Occidente, porque al fin y al cabo, si está muy bien avanzar y progresar, pero si destruimos todo lo que ha sustentado Occidente, podemos dejar la mesa coja. O sea, hay que combinar progreso con moderación y con respeto a ciertas tradiciones. No todas las tradiciones son aceptables, obviamente, algunas mejor porque ya, por ejemplo, vemos que en el mundo islámico el tema, ¿no?, de la ablación a la mujer, creo que es el término. Ablación. Hay tradiciones. Eso es un crimen directamente. Sí, cuando una tradición. Y también en el mundo de las religiones animistas, que no es solo. Pero claro, es lo de siempre. Son teocracias, son regímenes donde el poder, si viene, emana directamente de Dios. Entonces, esa concepción sería literal también en cierto modo en Europa si no hubiera pasado por encima por el siglo de las luces y las revoluciones liberales, porque esa concepción se tendría, el mundo sería inmutable y estaría ya establecido por eso purantismo propio de que cualquier teocracia es así. Por eso busca un equilibrio. Ni es bueno progresar sin tener un referente anterior, pero tampoco es bueno quedarse estancado en el referente. Yo creo que es un equilibrio y eso lo podemos achacar a la monarquía, que ha sabido adaptarse, o al mundo de separación Iglesia-Estado, cualquier tema relacionado sociológico, ideológico, político de España o de Europa. Pasa que, bueno, si la monarquía sabe un poco adaptarse al avance de los tiempos y tener referentes históricos, si es una institución que a día de hoy da un servicio práctico, no solo simbólico, pues yo creo que es bueno probar a ver si puede seguir funcionando más tiempo. Sí, Carlos, ¿eres Juan Carlista o eres ya felipista? Bueno, yo creo que un verdadero monárquico no es ni Juan Carlista ni felipista, es ante todo defensor de la institución. O sea, porque si yo fuese Juan Carlista o felipista, cuando
se va Juan Carlos o Felipe, ya dejaría de ser monárquico. Bueno, ahora mismo, ¿por qué te inclina un poquillo más? Aunque sea a tu gusto. Hombre, son periodos diferentes. Yo admiro muchísimo al rey don Juan Carlos, pero tengo esperanza en el príncipe Felipe. Es un hombre joven, es un hombre que conectará más con esta generación. Como admiración personal, obviamente, si lees pues, la historia de España y tal, pues tiene más mérito acumulado el rey por su año y por su ejercicio. Entonces, pues, una admiración personal hacia el rey, pero a día de hoy es bueno que venga un relevo y darle una oportunidad, y seguramente también se ganará pues ese cariño, esa admiración del pueblo. Sí, Luis, dentro de que tú ni Juan Carlista ni Felipista ni nada de nada, ¿crees que...? Eso es, de esas posiciones que recuerdo yo, que decíamos mucho, somos republicanos juancarlistas, por tal, luego claro, con el paso de los años es cierto, te enfrías, sí, no, pero claro, de ese momento y de esa coyuntura, de esos primeros años, la transición y tal, y hubo una buena parte de idealización de lo que fue la transición. Ahora cuando ves la limitación que hay en tantos campos que abordar y te los tienen vetados porque nos remitimos siempre a los pilares fundacionales del ciclo democrático, y que parece que va a ser estremecer temas que no, tal, en fin. Somos una democracia joven, pero ha llovido un poquillo ya, ¿eh? Claro, eso es, pero, hombre, siguiendo con esa dialéctica, pues también hay unas expectativas, lógicamente, con Felipe VI, porque entre otras cosas es del Atleti, y entonces los atléticos creo que vamos a tener otras expectativas. Bueno, mi compañero Virgilio, que te está escuchando y está enfrente con la cámara, está entusiasmadísimo. ¿Verdad? Ahí espero que la casa del Atleti haga algo. No, y bueno, broma aparte, pues claro, está por ver qué situaciones, en fin, todo una etapa nueva en la que puede abrirse, o al revés, o que sea un mero continuismo en tantísimas cosas, que actuará en detrimento. Los derroteros que llevan ahora mismo, pues la política, estas elecciones, que aunque bueno, pues, los expertos dicen que no son representativas de por dónde se camina en España a la hora de unas nacionales o de unas municipales, pero con los derroteros que lleva ahora mismo, tal y como hay visos de que se configura el panorama, ¿tú crees que en España hay monarquía para rato o que no? Sí, es posible que la monarquía, por eso, si se hubieran dado cuerda para otro medio siglo sin cuestionarse nada, si se aborda el tema, pero claro, decir, ¿cómo vamos a hacer un referéndum? Se ha abierto. Eso es, el debate sí se ha suscitado. Entonces, y quería, si hay tiempo y ocasión, leer un breve artículo que publicaba, si no tenéis mayor... más que nada porque apunta una serie de reflexiones al respecto de lo que viene a ser, precisamente lo titula Republicanofobia, Isaac Rosa, el periodista y escritor. Y entonces, en esas reflexiones, en fin, es también un campo abierto, no hay una posición que podemos definir estrecha, es decir, la derecha es forzosamente monárquica. Sin ir más lejos, hoy venía en la prensa la detención de un grupo de ultras que habían cometido no sé qué en no sé dónde, y en su denominación iba no sé qué social republicano. Bueno, pues sí, quiero decir que es que pensamos que la monarquía, los monárquicos, el orden, tal, las opciones republicanas son... derecha, izquierda, que no estamos hablando de una república dictatorial, que era lo que apuntaba tú, José Carlos. Claro, antes de que lea el artículo, eso sí quiero yo puntualizarlo, que hay monárquicos a lo mejor más tendentes a la socialdemocracia, lo que se puede entender por izquierda moderna, o monárquicos más tendentes pues, a posiciones conservadoras o liberales, que es lo que podemos considerar como centro-derecha. Entonces yo creo que ese es el arco que admite la monarquía, aunque también hay republicanos moderados, obviamente, pero luego los enemigos más acérrimos, por así decirlo, de la monarquía suelen ser arcos extremos. O estamos hablando ya de extrema derecha, o estamos hablando de extrema izquierda, o nacionalismos que quieren digregar. Luego, como todo, también hay republicanos, porque sí, más moderados, más radicales, menos... Pero los que en sí hacen más ruido y con más falta de respeto son o la extrema derecha o la extrema izquierda, los que quieren romper ese muro, esa contención moderadora que es una monarquía, porque la monarquía, una cosa buena que tiene es que en un vacío de poder no se puede aprovechar para cualquier movimiento autoritario hacer lo que quiera. El rey siempre va a estar como garante de la constitucionalidad y de la legalidad democrática vigente. Bueno, pero esa tendencia al autoritarismo se ha dado también en situaciones monárquicas. Pensemos en el ciclo del periodo de la Restauración, pues que esa tentación la tuvo
Alfonso XIII en más de una ocasión, ¿no? Claro, y entonces, claro, esas coyunturas, y aparte que ahí es cierto que sí tenía una capacidad de poder mayor, en el sentido que no era una mera función representativa y arbitral. Ahí es que sí tenía un poder entre ejecutivo y en buena parte legislativo, y durante el directorio del general Primo de Rivera aún más manifiesto, ¿no? Lógicamente eso le supuso que el desgaste de todo el sistema de la Restauración se llevara consigo también por delante la monarquía. Sin más que nada es que eso, no es que sea un compendio de cosas, pero apunta a una reflexión que podía ser interesante, la que hace Isaac Rosa. Le doy lectura brevemente. Después de años repitiendo que en España no había una mayoría de monárquicos sino de juancarlistas, ahora que el rey se va, descubrimos que no, que el juancarlismo no era para tanto, que lo que de verdad hay aquí son republicanófobos. Gente que tiene miedo a una república, que prefieren ni intentarlo, que elige lo malo conocido y que se queda y que me quede como estoy. Solo así, desde esa republicanofobia, desde esa inquietud por lo que pudiera traer una república, se entiende el argumentario que estos días manejan tantos y que convierte el debate democrático sobre la forma de Estado en un debate tramposo. Mejor una monarquía sueca que una república norcoreana o siria. Cierto, las repúblicas que se están citando son netamente monárquicas, es decir, el caso de Corea del Norte es la herencia de abuelo, padre e hijo, y la dinastía seguirá, ¿no? Eso es, con un culto a la personalidad y que también viene a ser, pues, el equivalente al poder emanado de Dios en las monarquías medievales, ¿no? Mira cómo acabó la del 31. Imagínate una república presidida por Aznar. Y este argumento dado precisamente por mucha gente derecha, ¿no? Para enfriar los ímpetus republicanos. Bastantes problemas tenemos ya como para abrir ese melón. El argumentario lo usan los monárquicos, sí, pero sobre todo quienes dicen tener alma republicana, pero cuando les preguntas te dicen que no. Que mejor lo dejamos, que no es el momento. ¿Para qué vamos a meternos en ese berenjenal? ¿A qué tienen miedo los republicanófonos? Republicanófobos, es verdad, que se seca la boca y se traba la lengua. Eso. ¿Qué calamidad podría traernos una república? ¿Que se hundiese la economía y millones desperdiesen el trabajo? ¿Un empobrecimiento generalizado, malnutrición infantil, corrupción sistémica, inestabilidad política, un jefe de Estado con cuentas en Suiza, amistades peligrosas y patrimonio dudoso? Es decir, ¿de verdad piensan que una república puede ser más calamitosa de lo que ha sido esta monarquía parlamentaria? ¿Tienen fantasía suficiente para imaginar una ruina económica, social y política mayor que la que nos ha traído el actual sistema? Y sin embargo, reconozcámoslo, la republicanofobia es una realidad, que después de tantos escándalos con el deterioro imparable del rey y de la familia, en los últimos años todavía sean más los partidarios de la monarquía de la república, y que haya bastado un leve maquillaje abdicatorio rejuvenecedor para que aumente su respaldo, demuestra que ese miedo a la república está ahí de fondo y es muy fuerte. Lo saben los antirrepublicanos, no confundir con los republicanófobos, que estos días cargan las tintas para alimentar el temor ciudadano de que un cambio de sistema traería inestabilidad, caos, enfrentamientos. Y lo saben también aquellos republicanos que estos días, en un movimiento táctico, evitan hablar de república, incluso nombrar la palabra, para a cambio hablar de democracia, capacidad de decisión, referéndum, con cuidado de no asustar a los asustadizos republicanófobos. Lo saben también los monárquicos, la corte política y mediática del todavía príncipe. Algunos de ellos incluso coquetean con la posibilidad de convocar un referéndum con la seguridad de ganarlo y así legitimar a Felipe VI. Y a la monarquía por mucho tiempo. Cuidado, republicanos, que estamos pidiendo un referéndum y como nos lo den tenemos un problema. De la republicanofobia tienen culpa los antirrepublicanos, que llevan décadas agitando el coco de la república fallida, violenta y guerra civilista. Pero también tenemos parte de responsabilidad de los republicanos, que durante años no hemos tenido suficiente pedagogía republicana y nos hemos conformado con una nostalgia tricolor muy identitaria, pero más bien inofensiva. Sí, la experiencia republicana del 31 es parte de nuestra memoria democrática y así será siempre, pero su evocación no nos ayudará a traer una república en 2014. Y créanme que lo digo con dolor. El reto es ser capaces de construir un proyecto republicano donde quepan todos, también quienes no se reclaman de esa tradición, quienes prefieren la rojigualda a la tricolor, quienes no son monárquicos, incluso pueden ser antimonárquicos, pero no por ello acaban de decirse republicanos. En fin,
abre muchas opciones. Abre muchas opciones y además recoge cualquier tipo de opinión de cualquier persona. Sí, me parece un artículo interesante, aunque yo no esté muy de acuerdo en algunas cosas, pero bueno, me parece interesante que lo haya leído porque ahora pues podemos dar cada uno nuestra opinión sobre el artículo. Porque bueno, tú ya comenzas diciendo que no era republicanófobo. Exactamente, lo que pasa es que bueno, también la palabrica... hay que entender lo que comprendamos por republicanófobo. Si por republicanófobo comprendemos que uno tenga un miedo irracional a que cuando venga una república ya sean todos los males del mundo, automáticamente, ciertamente no lo soy, sería un poco un miedo irracional. Pero también es cierto que los que piden, una masa importante de los que piden la república, ¿qué tipo de república piden? ¿Piden una república moderada a la francesa, a los estadounidenses, o piden modelos republicanos más cercanos al marxismo, al comunismo o a otro radicalismo incluso de derecha? No lo sabemos porque se expresa un poco. Exactamente. Y yo sí me quedo con algo que yo creo que no es ser tanto republicanófobo, sino es ser práctico, ¿no? Lo dicen los norteamericanos: si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Y bueno, también se le culpa al rey, a la jefatura del Estado, a la monarquía, de los problemas cotidianos de la política que se podrían debatir en otro debate, porque hay mucho para lo que hablar. Pero en realidad hay que tener claro la función del rey. El rey reina, pero no gobierna. El rey no es responsable de las decisiones del Parlamento, pero simplemente refrenda. O sea, las equivocaciones de un gobierno, el que sea, del color que sea, o de un parlamento, es del parlamento y de manera indirecta de quien lo elija, pero no es un problema, no es en sí, es el problema porque bueno, puede influenciar, pero no es por así decirlo, no es por su culpa, por así decirlo, porque su función es esa. Se percibe desde fuera como algo apolítico, algo moderno, algo... Pero lo que pasa es que ahí lo que hace falta es pedagogía, porque la gente tiene que comprender lo que es una monarquía del siglo XXI y para lo que sirve. Y muchas veces la gente cree que el rey es como una especie de caudillo que puede dar un golpetazo y decir, no, aquí se hace esto porque yo quiero. No, el rey está sujeto a unos cauces. Pero porque también es lo que mucho también decía Luis, sino porque el tema de la monarquía y la Casa Real es un círculo muy cerrado del que no se ha hablado mucho, ni se ha dado mucho a conocer, no sé por qué, si habría interés en no hacerlo, si no habría, pero es verdad que está muy cerrado, muy metido en su burbuja y se ha abierto poco, salvo ahora en los últimos tiempos y porque bueno, pues, los patacazos mediáticos que ha llevado en ese sentido y demás, pues han hecho que quizás se dé un paso con el tema de las corrupciones políticas, la ley de transparencia, se haya intentado abrir un poco. No, bueno, ni un extremo ni pero otro, ha estado muy cerrada, por eso quizás tampoco se ha conocido mucho. Sí, bueno, también puede ser, lo que pasa es que también hay que... Está muy protegida y eso quizás pues, también impide que se conozca. La idiosincrasia política y social, ¿no?, de España, un siglo XX muy convulso, donde los radicalismos tanto de izquierda como de derecha han hecho un país que ha sido insostenible, que le ha costado meterse en la dinámica del occidente moderno, del mundo libre moderno. Entonces pues llevamos ese retraso, teníamos esa inestabilidad. Entonces pues claro, los defectos, los problemas heredados no se arreglan en un día ni en dos, hay que dar proyección. Radicalismo y 40 años de dictadura. Bueno, sí, ese fue el principal radicalismo y que abortó el ensayo democrático, pero desde el minuto uno. Vamos a ir terminando. Si te pido que te pienses en una última intervención para recapitular, cuando ahora termine él y ya que cerréis rápidamente, por favor. Empezabas tú, esta segunda acabará él. Bueno, pues os queda otra rondilla rápida. Sí, vale. Sí, bueno, claro, apuntabas que las repúblicas pueden tener contenido lo mismo que la monarquía, es decir, que se lo da, desde luego, el cuerpo legislativo, se lo da el poder, se lo da la sociedad en función de qué sentido marque. Claro, tal vez sea algo maniqueo el planteamiento de decir radicalismo, si ya hay una serie de pronunciamientos en esa Constitución que dejan todo atado y bien atado en ese aspecto, o sea,
cuando se estaba produciendo el tramo final biológico del franquismo, porque luego siempre también puede ser motivo de debate ver lo que dura. Raimón decía, el cantante, el otro día, que a fecha de hoy dura todavía mucho el franquismo, en fin, que subyace un franquismo sociológico y una serie de hábitos y de inercias, pero respecto a ese tema del inicio, del momento final de la dictadura, digamos cronológico, y el inicio de la democracia, pues ahí se personan los poderes reales del planeta, es decir, el Departamento de Estado, también la socialdemocracia europea, distintos actores, para ver qué es lo que viene después, qué va a pasar. Entonces, pasado ese pequeño sobresalto, si es que puede ser momento de inestabilidad lógico, en qué va a quedar todo. Luego se ve, pues eso, que cuando hay unos pronunciamientos claros respecto a la economía de mercado, lo que se entiende como tal, pues bueno, si a la vez se contemplan también otra serie de factores, es que cuando esas familias que se encuentran desahuciadas de sus viviendas, cuando en una coyuntura determinada, claro, es la cuestión política, digamos, el árbitro en eso no puede intervenir, no, pero claro, el marco constitucional si garantiza unos derechos, a la vez, para que no se le queden sectores de la sociedad ajenos, se sientan ajenos al propio sistema. El sistema tiene que tener esos mecanismos de integración. Cuando ese buen pronunciamiento de la consecución de la vivienda digna, ves que se ha traducido en que amplísimas capas de la sociedad es el embarque de deuda de su vida. Ahí lo han apostado todo a 30 años de hipoteca y tal, y que cuando llega una situación de crisis, ellos parece que son los culpables, ellos son los que van a tener que pagar las consecuencias, y si se quedan sin trabajo no pueden atender la hipoteca, ya se meten en un círculo infernal, y quien se lava las manos y escapa airosamente es ese capital financiero que en sus entrañas se ha generado esa situación de crisis, y entonces esa apelación a la economía de mercado como algo sacralizado, y que no hay mecanismos correctores o no puede haberlos, pues claro, eso definiría a lo mejor una república de corte neoliberal, neocon, y sería igual que si lo tratara una monarquía, es decir, que esa política la definen los grandes poderes económicos. Entonces, bueno, el contenido se lo daría también por un equilibrio de fuerzas, un sentido de la moderación, sobre todo un sentido de una capacidad de integración del conjunto de la sociedad, porque si no, ¿de qué se lamentan luego? Es decir, hay mucha desafección, claro, la hay pues porque no se identificaría gente pues con esas coyunturas, sea en el momento, en un periodo republicano o en un periodo monárquico. Apuntaba eso en cuanto que hablabas de una distinción, es decir, bueno, sea una cosa como Francia, tal, parece que es moderadita, ¿en qué sentido? No termino de comprenderlo, porque aquella experiencia del 31 se fijaba precisamente en la Constitución de 1905 de la República Francesa en cuanto a la laicidad del Estado, en una serie y desde el minuto 1 empezaron las conspiraciones. El general Sanjurjo, muy próximo a Alfonso XIII, pues ya estaba al día siguiente que quería cortar por lo sano, y aquello pues fue eso, tenemos que ir, que nos quedamos sin tiempo, tenemos que ir. Nos extendemos y concretamos, recapitulando, así que vamos recapitulando, o aquello que queráis decir, pero última intervención de como mucho un par de minutillos. Sí, voy a intentar ser breve por responderle así rápido. Bueno, el sentido es que ya, claro, estamos entrando en cosas de gobierno. Que todos tenemos una faceta por encima de la jefatura de Estado que tenemos de la forma de gobierno, o sea, uno puede tener unos pensamientos más liberales en la economía. Yo personalmente pienso que el progreso de Occidente ha sido la libertad económica. Entonces, obviamente, si queremos una república, para que sea una república que se salga de los cánones de lo que ha sido el desarrollo de Occidente, que luego aquí hay un debate, porque la crisis económica, ¿qué ha sido tanto la libertad económica o la mala gestión de los que administran? Pero ya son debates que podemos entrar y que nos harían otro debate. Igual que el que estábamos hablando de antes, la justicia igual para todo, eso da para hora y media larga. Claro, pero yo me quedo con que el rey... Y el tema del modelo económico... Claro. José Carlos, la crisis ha sido global, entonces ya no es que gestionen mejor o no los poderes políticos en un sitio o en otro, es
eso, Claro, que el sistema tiene sus ciclos. Pero en parte lo que ha enferma generado, cada X tiempo y sobre todo... recapitulando sobre monarquía o república. Sí, y yo sí. doy mi palabra de que Vale. al próximo debate de esas Habrá otra cuestiones ocasión. os invito Vale. y la debatimos aquí también. Sí, por concretar, aunque está habiendo debates muy interesantes, lo que pasa es que no dan tiempo ni el Claro, porque es que ha abierto muchos frentes y son frentes y son frentes importantes Sí, que dan sí. no para una respuesta, sino para un debate entero. que podrían dar para muchos debates. Sí, para muchos, la verdad que sí. Pero yo me quedo con eso, con que el rey simplemente refrenda, da una estabilidad y una representación, y en eso da un servicio excelente. Luego, los errores de gobierno, los errores del Parlamento, son errores que no son salientes ni emanan de la monarquía. Por lo tanto, la monarquía no es culpable de la coyuntura económica que vivimos, ni es culpable de la situación. Lo que es culpable de la monarquía es de habernos llevado a una democracia que funciona con sus defectos y de darnos un desarrollo en libertades y en eso, y bienvenido sea, ojalá que siga apoyando la monarquía, porque como bien dice, hay monarquías, pero la monarquía española, la monarquía moderna, es una monarquía que favorece el desarrollo y favorece la democracia y la Constitución. Pues cerramos. Sí, un par de minutos. Sí, muy breve, muy escueto. Solo eso sí, decir que la coyuntura actual, lo que decíamos en un principio, tal vez no propiciaba el momento, porque además es un proceso constituyente, por hablar si se trata de una revisión de la Constitución, una actualización. El ejemplo que se ha citado, la República Francesa, su quinta república y sus sucesivas reformas constitucionales, no han implicado una ruptura con el pasado en ningún momento. La República de los Estados Unidos de Norteamérica, pues el presidente tiene la potestad de recurrir a sucesivas enmiendas. Si no se hubieran tocado, si hubiera sido algo intangible, sacralizado el texto constitucional, jamás en la vida se podía haber hecho esa. Entonces hay que hacerla con arreglo a la adaptación a los tiempos. Y si hay esa propensión, que tal vez va en el ADN de la humanidad. Recordaba el profesor José Luis Serrano en su conferencia el otro día que a George Washington, esos colonos de Virginia, de las Carolinas, de las primeras colonias que se independizaron de la corona británica, pues le propusieron hacerlo rey. Y dijo, pero no entendéis el mensaje, que no es esa la idea. Esa sociedad nueva que se creaba allí y que aplicaba los postulados de la Revolución Francesa con anterioridad, es decir, el pensamiento liberal y la desacralización del poder, tenía a su vez esa tendencia a lo mismo, ¿no? A la sacralización. Entonces es el único factor que diferencia al rey del presidente de la República, que en un caso su poder dimana de un origen de tradición y de dinastía, y que en el caso del presidente no está exento, tiene su protección jurídica lógicamente, pero no está exento, es un ciudadano más, el primer ciudadano, pero es un ciudadano más. El rey sería otra eterno cosa. en el cargo. Podríamos añadir. Yo, José Carlos, decía, es la primera vez que voy a participar en un debate, no sé cuánto, y yo espero que te hayas sentido a gusto, José Carlos. Sí, ha sido la situación más relajada. Incluso de lo que te esperabas. Lo que yo me esperaba, porque me esperaba la presión que da una cámara, y yo la verdad que sí quiero agradecerte la invitación y que hayamos podido debatir. Estar aquí a gusto, que hemos estado. Ha sido un debate tranquilo, ha sido un debate ameno, la verdad que ha estado bien. Por supuesto que sí. Pues gracias, y esto no quita otra, José Carlos, Claro que sí. que Luis ya es más veterano en esta línea. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya lo sabes, monarquía o república, y el debate, por lo menos a nivel social en la calle, está servido. Muy buenas noches y hasta la próxima semana.